Tú me invitas a subir a tu presencia, a tu morada. ¿Cómo están? Antes de empezar, queremos platicar y dar gracias al Señor por lo que sucedió el día de antier. ¿Cuántos estuvieron allá en La Joya con nosotros? A ver, levantes la mano. ¿Cuántos se sintieron bendecidos de ver cómo el Señor obró en este lugar? Amén. Estuvimos allá en el parque de La Joya y hubo una movilización de evangelismo tremenda, y gracias a Dios por el ministerio del pastor Arturo, que ha estado ahí insistiendo en el evangelismo en esta congregación. Y bueno, yo creo que esa es la primera de muchas que va a haber. Vamos a estar bombardeando la ciudad con el evangelio. Amén. Sí, para mí fue un gozo ver que esto en enero, o sea, empezar el año así, fue un gozo. Y bueno, tuvimos ahí al teatro. ¿Cuántos vieron el teatro? ¿Cuántos se gozaron con el teatro? Den un aplauso al Señor por el grupo de teatro. Emanuel Junior y todo el equipo. Gracias, Emanuel. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza? Gloria a Dios por los chavos del grupo de alabanza que estaban ahí. Y la palabra, obviamente hay muchas cosas que vimos en esta reunión, en este evento, que estuvo magnífico, pero que vamos a ir mejorando cada vez y vamos a pulirnos, vamos a estar buscando formas creativas e inspiradas por Dios, ¿verdad?, para llevar el evangelio. Pero lo que quiero comentarles es de que realmente la iglesia va a estar en un verdadero avivamiento cuando evangelice. Amén. Escuchaba esto en estos días pasados de un hermano de Argentina que decía: llamamos a avivamiento a reuniones, a conferencias donde Dios se mueve, y realmente las conferencias son una bendición. Realmente Dios se mueve en conferencias y en reuniones de la iglesia donde nos juntamos para adorar al Señor, pero el verdadero avivamiento es cuando la iglesia va al que está roto, al que está caído, al que está afligido, al que está angustiado, al que está en las tinieblas. Eso es el verdadero avivamiento, cuando la iglesia lleva el evangelio. Amén. Y recuerde, la iglesia no hace cruzadas, la iglesia no hace campañas, la iglesia está de campaña todos los días. La iglesia está evangelizando todos los días en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su cotidianeidad. La iglesia evangeliza y debemos de hacerlo. Y sabe que con más fuerza, con más ahínco, porque el Señor ya viene. Ya viene. Hemos estado hablando de la venida del Señor, hemos estado hablando de este asunto, y yo estoy muy asustado, pero asustado positivamente. Estoy impresionado de lo que ya está sucediendo ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos. Yo no sé si usted entienda de geopolítica. Yo entiendo un poquito, no me considero el gran geopolítico, pero desde chico mi papá siempre le ha interesado la geopolítica, y siempre él me platicaba y me explicaba lo que veíamos en las noticias, ves por esto y es por aquello. Entonces me interesó siempre la geopolítica, y luego desde la secundaria me interesó mucho la historia de las naciones. Bueno, desde la primaria, la historia de los movimientos políticos en el mundo. Y aunque usted no se dé cuenta, hay muchas cosas que están sucediendo hoy, vienen desde siglos atrás. O sea, son movimientos políticos y tensiones políticas que vienen desde tiempos ancestrales, desde tiempos bíblicos. Y por ejemplo, ¿cuántos saben que Irán serían los medos y los persas? ¿Ah? ¿Cuántos saben que Irak sería Babilonia? ¿Cuántos entienden todo esto? Entonces, todo lo que estamos viendo, escuchamos Irak e Irán, pero estamos viendo a los babilonios, estamos viendo a los medos persas. O sea, estamos viendo lo mismo, pero en una historia moderna. Y sabemos que el Hamas, un grupo terrorista, le declaró la guerra a Israel, secuestrando a muchos civiles. Ha habido más de 3 meses de guerra, y ya empezaron a haber guerras. Empezó a haber una lucha entre el Líbano. El Líbano está mandando misiles, está mandando bombas a Israel. También
Irán ha estado también haciendo ese tipo de cosas. Allá en el Mar Rojo, los pueblos árabes están invadiendo los barcos mercantiles de Inglaterra, de Estados Unidos. Estados Unidos le acaba de lanzar una ofensiva a estos gobiernos y Irán acaba de atacar a Afganistán, y ahora Afganistán le acaba de enviar una respuesta de guerra también a Irán. Pero lo más fuerte que acaba de suceder, y esto es profético, esto es apocalíptico, esto es un movimiento de una pieza profética impresionante, es que Estados Unidos le acaba de pedir a Israel que apruebe la creación de un Estado palestino. La creación de un Estado palestino va a ser la pieza fundamental del último momento antes de la venida del Señor Jesús. Es lo que entendemos, creemos, que es lo que Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora, huyan. La abominación que causa desolación. Estados Unidos siempre ha sido aliado de Israel, siempre ha defendido a Israel, siempre ha vetado las leyes contra Israel, pero ahora Estados Unidos le está pidiendo a Israel que forme un Estado palestino. Y esto es profético, esto es un movimiento de los últimos tiempos, esto es una alerta. Jesús dijo en Mateo 24: cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, dice, aún no es el fin, pero ya está a las puertas. Y estas guerras que estamos viendo, Ucrania, Afganistán, Pakistán, Irán, Israel, la Franja de Gaza, son esas guerras y rumores de guerras. Porque no, cuando dice oiréis de guerras y de rumores de guerras, no está hablando de cualquier guerra, está hablando de guerras en esa área profética. En esa área profética. Y lo estamos viendo ya. Lo estamos viendo ya. Israel acaba de enviar un comunicado diciendo: la solución no es la creación de un Estado, de un nuevo Estado, sino la aceptación del Estado de Israel, que es el Estado que existe históricamente en este lugar. El tiempo está cerca, hermanos. Hay que llevar el evangelio. Hay que orar por nuestros familiares, porque recuerde que no es por hablar, es por el mover del Espíritu Santo en las vidas de las personas que ellos van a conocer a Jesús. Hay que orar y decir: Señor, salva a mis familiares. Salva, Señor, derrama espíritu de gracia y súplica sobre sus vidas. Zacarías 2:12-10. Espíritu de gracia y súplica para que vean a aquel a quien traspasaron y para que lloren por Jesús como quien llora por hijo unigénito. Señor, derrama espíritu de gracia y súplica. Señor, salva. Es tiempo de que la iglesia se levante a evangelizar, porque es la señal de los últimos tiempos. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y yo le invito a hacer algo, amados. Jesucristo siempre puso primero la tarjeta de presentación antes de predicar. ¿Cuál era la tarjeta de presentación? Sanar a los enfermos, curar a los leprosos, resucitar a los muertos, expulsar a los demonios. Vaya y dígale a las personas: déjame orar por ti, sé que estás enfermo, y ore con fe y no se preocupe. Ay, y si no sana, usted no se preocupe, usted ore. Es una orden. Usted no piensa: el pastor dijo que oraras, y ora, obedece. Impón tu mano y di: Señor, en el nombre de Jesús, yo ordeno que esta enfermedad, así, de esta forma, yo ordeno que esta enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Sana, Señor, esta persona. Ay, es que la pasa mal, no puede dormir, tiene miedo y está asustado. Señor, yo oro en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo se salga de esta vida. Ore con esa fe y usted va a ver el poder de Dios, porque ese es el evangelio del reino. Inmediatamente después usted va a poder hablar de Jesús y esa persona va a recibir el evangelio. Hágalo, hagámoslo, empecemos a hacerlo. No se espere para la siguiente cruzada. Vamos a tener vamos a tener movimientos de evangelismo en las calles. Vamos a seguir dándole duro y tendido como iglesia, pero usted hágalo, muévase, porque el Señor ya viene. El Señor ya viene. Amén. Muy bien, esa fue nada más una plática. Ahora sí vamos a empezar la predicación. Vamos a hablar hoy del misterio de Pablo. El misterio de Pablo es, siguiendo con el tema de apocalíptico, el misterio de Pablo.
Vamos a 1 Corintios 15, 51, por favor. 1 Corintios 15, 51. Cuando lo tenga, diga amén. 1 Corintios 15, 51, Fabiola. Me le pusieron verde, me voy a ver bien feo, pero bueno, ya de por sí, lo con luz verde. ¿En serio? ¿Sí se ve bien con este color verde? Me veo verde. Va a parecer que tengo hepatitis o algo así. Ok, 1 Corintios 15, 51. Presten atención que les voy a contar ¿qué dice ahí? Un misterio. ¿Cuántos entienden lo que es un misterio? ¿Qué es un misterio? Oculto. No siempre negativo. A veces negativo y a veces positivo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios, exacto, desconocido? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de misterios? ¿Cuántos saben que hay muchas cosas que no entendemos, que un día el Señor nos va a declarar esos misterios? Pablo en un momento dado dijo que escuchó cosas que no le puede decir a la gente porque son misterios. ¿Cuántos han visto en Apocalipsis que Dios dijo, el ángel proclamó algo y lo iba a escribir? ¿Y qué le dijo Dios? No lo escribas. ¿Qué es eso? Un misterio. Bueno, vamos a hablar hoy del misterio de Pablo. Es un misterio que ha sido ya revelado y que tiene que ver con el tiempo del fin. Y porque a muchos no les ha sido revelado este misterio, no pueden entender la verdadera escatología, no pueden entender realmente cómo son los tiempos. El misterio de Pablo. Pablo habla 16 veces de un misterio, cita la palabra misterio, solamente una vez es el misterio de iniquidad y las otras veces es este misterio que vamos a ver el día de hoy. Presten atención que les voy a contar un misterio. No todos dormiremos, en otra versión dice moriremos, pero todos seremos transformados. Amén. La resurrección de los muertos, la transformación de los cristianos en Cristo es un misterio y es la esperanza a la cual se refirió Pablo en muchas de sus cartas. Vamos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Efesios 1, 9 al 10. Cuando lo tenga, diga amén. Quiero que todos lo tengan. Efesios 1, versículo 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Diga conmigo, reunir, juntar, pegar. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿A qué se refiere dispensación del cumplimiento de los tiempos? Al fin, el tiempo del fin. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿A qué se refiere esta porción? El misterio de su voluntad es que en el tiempo del fin Él va a reunir todas las cosas celestiales y terrenales, y está hablando del rapto. Cuando sucede el rapto, va a estar siendo reunida la iglesia con el cielo, amén, y el cielo con la tierra. Pero este misterio es amplio. Vamos a ver esta amplitud. El misterio es que nosotros seremos, los que duermen van a resucitar, los que están vivos van a ser transformados, vamos a ser raptados, vamos a ser reunidos con los cielos. El cielo va a bajar, la tierra va a subir, va a haber una unión en el fin, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pero para poder entender este misterio necesitamos comprender el papel que juega la nación de Israel. Si no entendemos el papel que juega la nación de Israel en la profecía,
seremos engañados y nos vamos a perder. ¿Cuántos han escuchado que el Señor rechazó a Israel por haber rechazado al Mesías? ¿Cuántos han escuchado esta versión? Se llama la teología del reemplazo. Levanten la mano los que la han escuchado. Ok, algunos. Esta teología se predica en muchas iglesias y se considera que Israel no tiene nada que ver con el escenario apocalíptico, con el escenario profético. Que Dios rechazó a Israel y puso que la iglesia tomó el lugar de la nación de Israel. Y que como ellos rechazaron al Mesías, Dios los rechazó. Y usan esta porción que dice que los judíos empezaron a gritar: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la teología del reemplazo dice: ellos hicieron esta oración y Dios los rechazó. La sangre de Jesús fue sobre ellos y sobre sus hijos, Dios los rechazó. Y usan también, su base es que en el año 70 Dios destruyó el templo de Israel a través del emperador Tito. Fueron dispersados por todas las naciones y fueron destruidos, y no existió nación de Israel por siglos y siglos. Para sorpresa de ellos, en el año 1960 y poco, las Naciones Unidas declararon que la nación de Israel renacía. Amén. Entonces, por muchos siglos se creyó que Dios había rechazado a Israel y que ahora la iglesia era la que Dios había levantado. En el año 325, en el concilio de Nicea, se juntaron todos los obispos existentes de las iglesias de Roma, de Oriente, ¿verdad?, de Antioquía, de varios lugares, para resolver algunos asuntos teológicos, entre ellos el arrianismo, que es la doctrina de que Jesús es un semidios creado. Ellos se levantaron para contrarrestar esta herejía, y otras más. Se reunieron también para definir si la Pascua se iba a celebrar en el calendario judío o el primer domingo, ¿verdad?, de ese mes, y el día decimocuarto, porque había una corriente teológica llamada los decimocuarismales, que guardaban la Pascua en el día 14 del mes de abril. Y varias cosas que ellos se juntaron para hacer esto. Pero el problema fue que este concilio de Nicea fue hecho precisamente después que Constantino había tomado Roma. Había conquistado a los, creo que eran los, se me olvida ahorita el pueblo, pero Constantino peleó contra un ejército invasor que también era supuestamente cristiano. Lo vence, entonces él reúne a todos y él preside este concilio, y el movimiento que antes era de la iglesia ahora se convierte en un movimiento político gobernado por Constantino. El rey ahora es el que determina lo que se va a hacer y no se va a hacer. Para muchos fue un apoyo fuerte para el evangelio, pero en realidad en este concilio una de las cosas que no se mencionan, aunque la busques, va a ser difícil encontrarlo, pero la iglesia cristiana gentil, vamos a llamarla así, gentil, decidió desarraigarse, decidió deslindarse de la iglesia judía, por esta teología que entró, de la teología del reemplazo. Se reunieron para combatir herejías, pero cayeron en una bárbara tremenda: rechazar a Israel. Y desde ese momento decidieron que no iban más a comulgar con la iglesia cristiana judía, que ellos siguieran por su lado y nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Creyeron que ellos eran la iglesia y que Dios los había rechazado por varias razones. No puedo explicarlas todas, que no entendían en ese tiempo. Tal vez la teología en ese momento o el entendimiento, ¿verdad? Recuerden que en ese momento el Nuevo Testamento era muy nuevo para ellos. En esos tiempos todavía estaban apenas decidiendo cuál era el canon aceptado como inspirado. En ese tiempo había todavía la carta de Bernabé, había algunos otros libros apócrifos, ¿verdad?, que existían. Existía la carta de Clemente de Roma, que fue una carta muy buena, pero no era de inspiración divina. Y en ese momento ellos estaban todavía votando por saber cuáles eran los libros inspirados para conformar el Nuevo Testamento. Entonces muchos escritos de Pablo, muchos escritos no eran totalmente entendidos, no eran totalmente comprendidos. Y en ese momento ellos decidieron separarse de la iglesia cristiana judía, porque ellos todavía seguían observando ciertas leyes de la ley mosaica. Y verdaderamente la cruz vino a terminar con todo el sistema sacrificial de Levítico, pero los judíos, como herencia
podían continuar observando el sábado, observando ciertas fiestas y haciendo ciertas actividades del tiempo de la ley, no para salvación, sino como recuerdo en retrospectiva de la salvación. Por ejemplo, la cena del Señor es lo que sería la Pascua judía. La cena del Señor fue instituida por Jesús y la seguimos observando no para ser salvos, sino para recordar el sacrificio de Jesús. De la misma manera, un judío cristiano podía, y todavía puede, un judío observar el sábado viendo hacia la cruz, no para ser salvo, sino viendo hacia la cruz. Y Pablo pone en orden esto en las cartas de Corintios, diciendo: el que toma en cuenta el día, que lo haga para el Señor; el que no lo hace para el Señor, no lo hace. No se peleen por ese tipo de cosas. Todas esas cosas son sombra de lo que ha de venir. Entonces la iglesia se deslinda de la iglesia cristiana judía. ¿Cuántos han visto esa caricatura donde está un hombre serrochando una rama, pero sentado del lado de la rama? La iglesia cristiana fue lo que hizo. Decidió deslindarse del pueblo judío y perdieron la vida, porque la iglesia es Israel. Israel nunca ha dejado de ser la iglesia del Señor. Hay muchos que dicen: no, es que la iglesia nació con Pedro. Mentira. Hechos capítulo 7, versículo por ahí 18 creo que es, dice la palabra que Moisés llevó a la iglesia por el desierto. Eclesia, en algunos lugares dice asamblea. Pero Esteban declaró que Israel en el desierto era la iglesia. Lo que sucedió fue que a través del mensaje de Pedro, los gentiles, cuando Pedro fue con Cornelio, los gentiles recibieron también la salvación. Vamos a Romanos capítulo 11, por favor. Voy a leer la versión Reina Valera. Recuerden que para escatología vamos a ver esta versión. Sí. ¿Lo tiene? Muy bien. Ponga atención. Ponga mucha atención. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando Pablo? El contexto es la nación física de Israel, ¿ok? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Hay duda de que está hablando del pueblo físico? Está hablando del pueblo físico, ¿ok? Dios no ha rechazado al pueblo físico que es Israel, porque dice Pablo: yo también soy físicamente judío. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, porque Elías está quejando de la nación de Israel, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Vamos al momento de Elías. Elías está huyendo porque Jezabel se casó con Acab, y Acab está, aunque Jezabel es la que está persiguiendo a todos los profetas, en realidad el responsable es Acab, porque Acab le está dando poderes plenipotenciarios a Jezabel de destruir a los profetas. Entonces aquí está Elías quejándose con Dios: Señor, Israel te ha abandonado, están matando a los profetas, a mí me están persiguiendo para quitarme la vida. Entonces Dios casi Elías está diciendo: destrúyelos, acábalos. ¿Cuántos saben que Israel ha sido una nación apóstata y pagana por siglos? Y realmente podríamos decir: Señor, destruye a Israel, levanta la iglesia, que la iglesia, nosotros acá y ellos, ¡pah! Pero ¿qué le responde el Señor a Elías? Dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué es lo que Dios dice de Israel? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios está diciendo: aunque la nación ha apostatado, siempre estoy
cuidado de un grupo de judíos que mantengan el pacto para seguir con mis planes con esta nación. 7,000, son bien poquitos, son 7,000 que me he reservado. Vamos a continuar aquí lo que Dios nos enseña. Dice, así también, aún en este tiempo, diga conmigo, aún en este tiempo, aún en este 2024, amén, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Alrededor de 100,000 judíos son cristianos en Israel. En este momento, no son 7,000, son 100,000. En Israel, fuera de Israel hay más. Y si por gracia, ¿qué es la gracia? Favor inmerecido, bondad de Dios. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Después trate de entenderlo. Parece un trabalenguas, está fácil. Pero dice, o sea, es Dios que lo está haciendo. ¿Amén? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Aquí está la pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Ser la nación en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y lo buscaron hacer a través de la ley de Moisés. ¿Qué pues? Lo que Israel buscaba no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los judíos que han creído en Jesús sí lo alcanzaron. Y los demás que no creyeron fueron ¿qué? Endurecidos. Como está escrito. Y aquí está hablando de Anás, Caifás. Está hablando de todos los judíos que no creyeron en Jesús, el propio Judas. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han endurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Actualmente tú puedes entrar a internet, en YouTube, buscar algunos videos de gente judía que habla español. Hay uno que se llama, ¿cómo se llama ese que tú ves, Arturo? Un bacarí en Israel. Un bacarí es un argentino que es judío, que vive en Israel y hace muchos reportajes. Y entre esos reportajes en Israel están bien interesantes, después búsquenlo. Él no es cristiano, pero entrevista a cristianos y entrevista a un judío colombiano que vive en Israel, que es un judío ortodoxo. Y los judíos ortodoxos en Israel odian el cristianismo. De hecho, yo no sé si lo sepas, pero en Israel está prohibido evangelizar en las calles. Si tú empiezas a hablarle a alguien de Jesús en la calle, puede llegar la policía y arrestarte. Y le platicaba al doctor Helio de este judío y me dice, esos judíos ortodoxos son los peores. Yo he estado en Israel y si ellos ven que tú estés hablándole a alguien de Jesús, van a buscar a la policía para que te arresten. Esos judíos ortodoxos que guardan la ley de Moisés con tanto celo y la Torah y todo esto. Israel realmente está con un corazón endurecido. Ellos no quieren saber nada del cristianismo. Ellos odian el cristianismo porque por causa del nombre de Jesús han sido perseguidos por siglos. Han sido destruidos. En las cruzadas se peleaba con ellos, se decían que mataras a un judío. Levantaban la cruz y pensaban que era una guerra santa matar a los judíos. Hitler quiso matar a los judíos. Los árabes han querido matar a los judíos. El mundo está hoy contra Israel. ¿Cuántos se dan cuenta que ahora el mundo está contra Israel por causa de la franja de Gaza y de todos los desalojados, ¿verdad? Por causa de la guerra. Es interesante cómo dicen, ha habido hasta la fecha 20 y tantos mil muertos, 20 y tantos mil gazatíes muertos por Israel. Y luego dicen en voz bajita, según las estadísticas del Hamas. ¿Saben quién es el Hamas? Es un grupo terrorista. Si tú no sabes lo que es el terrorismo, no vas a entender esto. Es gente que mata niños, viola mujeres. No solamente mata con un balazo, les gusta atormentar a las personas. Y es mentiroso. Esas cifras son según el Hamas. Israel dice no es así. Pero el mundo le está creyendo al Hamas. Otra cosa que dicen el Hamas, un grupo terrorista, un grupo considerado terrorista por muchas naciones. ¿Cómo que considerado terrorista por muchas naciones? Es un grupo terrorista y se acabó. Como diciendo, algunos piensan así, otros no.
Claro que no. ¿Quién no piensa que no es terrorista? Irán. ¿Por qué? Porque Irán es terrorista. Irak, Afganistán, Egipto. Ellos no van a declarar que son terroristas porque ellos mismos son terroristas. Ya me enojé. Y el pueblo de Israel, todo lo que está pasando y lo que va a suceder es parte de la disciplina de Dios. No porque Dios está enojado, sino porque Dios los ama y quiere que se regresen a Él. Pero Israel ahorita no lo ve. Israel se está defendiendo. Ellos tienen una frase. Personas que han estado en Israel y que han platicado con judíos y les preguntan: ¿y si vinieran las naciones a tratar de destruirlos? Ellos tienen una frase: nunca más. Nunca más va a suceder el holocausto. Porque lo que pasó en el holocausto fue horrible. Israel está traumatizado porque ellos todavía tienen, aún hay en este momento abuelitos que viven del tiempo del holocausto, que estuvieron en centros de concentración. Ya casi están muriéndose la mayoría, pero todavía los hijos y los nietos saben las historias vivas de lo que sufrían a manos de los nazis. Israel dice: nunca más, nosotros vamos a destruir a cada nación. Y lo que estamos viendo en Gaza es una nación que está cansada de ser siempre lastimada, destruida, y que el mundo no los deje defenderse. Ay, usted está muy israelí. Es mi nación, es mi pueblo. Yo soy israelita porque el israelita Jesús vive en mí. Yo ya no soy un gentil según la palabra, yo soy judío porque el judío de judíos vive en mi corazón. Obviamente no todo lo que hace el gobierno israelí es correcto, porque Dios los ha entregado a ceguera. Y obviamente la iglesia no avala muchas cosas que el gobierno israelí ha hecho y hace el día de hoy, como una de ellas, no permitir que se predique a Jesús. No estamos de acuerdo, pero es nuestra nación. Amén. Sigamos con lo que dice Pablo. Dice: digo pues, versículo 11, sigue hablando de Israel: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, tropezaron para ya nunca levantarse. En ninguna manera. Pero fíjate en esto: por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Qué fue lo que produjo la negativa de Israel, el rechazo de Israel a Jesús? ¿Qué es lo que produjo? Que todos nosotros recibiéramos el evangelio. ¿Y por qué Dios permitió que ellos lo rechazaran y que nosotros recibiéramos la salvación? Para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, di conmigo: la transgresión de Israel es la riqueza del mundo. Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Qué debemos de esperar? Escúchenme. La iglesia debe entender que viene el tiempo de la plena restauración de la nación de Israel. ¿De qué está hablando, pastor? ¿Se acuerdan de la pregunta de los discípulos a Jesús cuando ya había resucitado? ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? La plena restauración. ¿Cuál es esa restauración? Lean a los profetas Isaías, Jeremías: el día en que Israel sea la cabeza de todas las naciones y que todos los pueblos suban a adorar al Señor en Israel. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué dijo Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. A ustedes no les toca saber cuándo, pero no dijo no va a suceder. Dijo: ustedes calladitos, es un misterio. Van a recibir poder para llevar el evangelio. Amén. Pero aquí Pablo dice: cuánto más su plena restauración. Si el rechazo, su defección, el haber negado al Cristo fue la riqueza del mundo, ¿qué va a suceder cuando ellos sean restaurados? Porque a vosotros hablo, oh mexicanos. Amén. Los mexicanos somos físicamente gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué es exclusión? Fueron rechazados. Hermano, no dijo que no fueron rechazados. Sí, fueron rechazados temporalmente. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino, ¿qué dice allí? Vida de entre los muertos. ¿Qué va a ser la admisión de Israel? Es el misterio de Pablo. La resurrección, la vida de entre los muertos va a suceder cuando Israel sea aceptado nuevamente por causa de la fe en el Mesías. En el momento que Israel reconozca que Jesús es su Mesías, en ese momento va a haber vida de entre los muertos. En ese momento va a suceder el misterio. Vamos a continuar, lo voy a explicar más adelante. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, ¿quiénes son las primicias? Los judíos. Abraham fue el primero. Porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Diga conmigo, yo soy masa restante. Y si la raíz es santa, ¿quién es la raíz? La raíz es Israel. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Diga, yo soy ramita. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes son algunas de las ramas? Los judíos que no han creído. Porque si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la savia, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. La iglesia del concilio de Nicea no entendió esto. Israel es la raíz, de Israel viene la savia, del pueblo de Dios viene la vida, y ellos dijeron, no queremos nada más con ustedes, y por eso empezó la Edad Media. Por eso comenzó el oscurantismo. Por eso comenzaron las sectas a proliferar. Por eso la iglesia universal de aquella época se satanizó, se endemonió. ¿Cuántos saben lo que pasó con la iglesia católica en todos esos siglos? Fue por culpa de haberse separado de la raíz. Satanás entró. Los que bendigan a Israel serán benditos, los que maldigan a Israel serán maldecidos. Y la iglesia cristiana universal cayó en el oscurantismo, cayó en la Edad Media, y sabemos lo que pasó con la Inquisición. Sabemos lo que hizo la iglesia británica contra el cristianismo, cómo quemó a muchos hombres que traducían la Biblia, cómo quemaron a hombres que traducían la Biblia en España, en toda Europa, cómo persiguieron al propio pueblo de Israel. La iglesia cristiana fue usada, que se llamaba cristiana, fue usada por Satanás, pero siempre hubo un remanente entre los cristianos. ¿Estás captando lo que estoy tratando de enseñarte? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó a Israel, ¿crees que te va a tratar mejor a ti? ¿Crees que a ti no te va a pasar nada si pierdes, si te sales de la gracia? Si Dios no perdonó a Israel, ten cuidado, Dios no te va a perdonar a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, Dios fue severo para Israel que cayó, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos,
si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Eso va a suceder. Israel va a ser injertado. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Sabes lo que está diciendo? Si nosotros que éramos aztecas, que adorábamos a la luna, al sol, decíamos que el fuego, que la lluvia, y andábamos y con el humito ahí, si nosotros fuimos injertados contra naturaleza, porque no éramos naturales de Israel, no teníamos los pactos de Israel, no sabíamos hebreo, no sabíamos la ley, no sabíamos nada, aquí andábamos adorando a Xochitlhuacatepetl, ¿verdad? Es la elaboración ordenesco, ¿verdad? Andábamos adorando a todo eso, fuimos injertados. ¿Tú crees que Dios no va a poder injertar nuevamente a los que eran del árbol natural? Obviamente. Y de hecho, un judío que le cae la ficha de Jesús por el Espíritu Santo, le entra la fichota porque ellos conocen la ley perfectamente. Es su libro, conocen el lenguaje original, captan todo, como le pasó a Pablo. Cuando Jesús se le apareció y estuvo ciego unos días, estaban cayéndole todas las fichas porque él conocía toda la ley. Y luego se volvió un erudito. Sigamos, porque está todavía más Romanos 11 es emocionante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí está el misterio. Amén. Es el mismo autor de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido, ahí está el misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, Jesús, el Mesías, va a venir por segunda vez, que apartará de Jacob la impiedad, les va a quitar su ceguera. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Zacarías 12:10. Dios va a manifestarse a la nación de Israel. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Actualmente Israel es enemigo del evangelio. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios ama a Israel por causa de Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Ezequiel. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios declaró a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, a través de tu hijo Isaac, a través de tu nieto Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Las 12 tribus. ¿Quiénes son las 12 tribus? Israel. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El misterio es que Dios quería salvar al mundo entero a través del pueblo de Israel, a través de la nación, y permitió que ellos rechazaran el evangelio para que entrara toda la plenitud de los gentiles. Es curioso, cuando Dios envió a Pedro a predicarle a Cornelio, un gentil, ¿se acuerdan? Y Pedro solamente fue porque había tenido un éxtasis, una visión, donde Dios le decía: Pedro, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. En la visión eran animales inmundos, pero Dios les quería explicar: los gentiles antes para el judío eran inmundos, pero yo ya los santifiqué. Ve, y Pedro va a la casa de Cornelio, entra, Cornelio ya tiene preparada toda la familia. Y Pedro se atreve a entrar porque para un judío era impropio, era impuro meterse en la casa de un gentil. Y Pedro se mete porque Dios le dice. Y cuando Pedro está predicando, todavía no termina su mensaje, y ellos reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas.
Y Pedro dice, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. ¿Qué crees que le esperaba a Pedro cuando regresa a Jope? ¿Qué le esperaba con los judíos? Oye, todos los judíos, velo el capítulo 11 de Hechos. Supimos que entraste a la casa de un gentil. Están indignados. Pedro, estás apostatando, porque hasta ese momento los judíos entendían que solamente la salvación venía a través de los judíos. ¿Se acuerdan de la samaritana de Jesús? Ustedes dicen que la salvación viene de los judíos, pero nosotros creemos que en este pozo debemos de adorar. Y Jesús dijo, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Los judíos en Hechos 11 no entendían cómo es que Pedro había ido a los gentiles cuando la salvación era exclusiva de los judíos. En otras palabras, era difícil para la iglesia judía cristiana entender que Dios podía salvar a los gentiles. Ahora lo impresionante es que 2000 años después es difícil para los gentiles creer que Dios tiene un plan con los judíos. Satanás ha puesto de cabeza a la iglesia con la teología del reemplazo. No existe, eso es una mentira del infierno, satánica. Satanás sabe que si tú no entiendes esto, no vas a tener vida. Es el misterio de Pablo. Y lo explica, les digo un misterio. Ha acontecido endurecimiento en parte. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, estoy en el 32, para tener misericordia de todos. Y ahí Pablo, no sé si te das cuenta, checa el 33, empieza a alabar al Señor. Ahí ya no nos está hablando, empieza a adorar al Señor. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina en alabanza, en una explosión de alabanza. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El misterio de Pablo, él está diciendo, este misterio magnifica a Dios. Dios tenía planeado algo misterioso que no podíamos entender y que en un inicio los judíos no pudieron comprender, y que actualmente la iglesia también parece no entender que Dios tiene un plan salvífico para todo el mundo a través de la inclusión de Israel en los planes y en la salvación de Dios. Viene ese día cuando Israel será salvo, pero no va a venir sin que haya gran tribulación. La gran tribulación es necesaria para el pueblo de Israel. Vamos a leer otro pasaje siguiendo con este mismo hilo que está en Efesios capítulo 2, 11. Efesios 2, 11 y 12. ¿Lo tienes? Bueno, no vamos a leer nada más el 11 y el 12. Vamos a leer del 11 al 22. Dice: por tanto, acordaos, ya leímos, ya pasó el tiempo de que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo eso ya lo habló Pablo en los inicios del capítulo 2. Amén. Él os dio vida a vosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 8. Ahora el 11. Por tanto, acordaos de que, antes de continuar, aquí es el punto donde se me pueden dormir. Póngase de pie rápido, estire las piernas, deje que circule la sangre, porque no quiero que nadie se me duerma. Ahorita voy a tener aquí listo algo para aventarle a alguien que se duerma. Y cuidado, porque tengo mal tino, te puede caer a ti que estás despierto. Entonces, ok, puedes tomar tu lugar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿a quién está hablando? A ti y a mí. Los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los judíos estaban circuncidados, los gentiles no. En aquel tiempo, ¿cuándo fue aquel tiempo? Cuando tú no conocías a Jesús.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cuánto se entiende? Por ejemplo, yo estoy alejado de la ciudadanía estadounidense. ¿Cuántos entienden eso? Yo no puedo entrar a Estados Unidos. No tengo visa. Fui a pedirla, no me la dieron los gachos. Y tengo invitación de ir para allá, pero no me dejan entrar. Y si me meto de mojado, ¿qué me pasa? Pues me tengo que secar. Me pueden sacar. Te meten al bote y te sacan. Y lo malo es que te sacan por otro lado, bien lejos. Estoy alejado de la ciudadanía de Estados Unidos. Pues, ¿saben qué? Eso a mí no me interesa. Pues, no me interesa mucho ser admitido en Estados Unidos, a menos que Dios lo permita. Pero sí me interesa ser ciudadano de Israel, porque la salvación siempre ha venido a través del pueblo de Israel. Amén. En aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál pacto? El pacto de Abraham. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El judío de judíos. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Escucha este versículo. Si alguien tiene duda, aquí se va a quitar. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Por qué dijo consumado es? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Solo el que guardaba toda la ley podía ser salvo. ¿Se acuerdan? Y en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, donde está Jacobo, Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles, es que los gentiles creyeron en Jesús, pero tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que conocer. Y Pablo dice, no. Y Pedro es cuando relata lo de Cornelio. Acuérdense que ellos recibieron el Espíritu Santo sin cumplir la ley. ¿Y por qué les queremos? Pedro dice, ¿por qué les queremos imponer una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? Es como los niños que desnudan a los papás enfrente de las visitas, ¿no? Ah, mi mamá nunca nos hace ese postre. Y los mamás, así le hace mi esposa cuando se enoja así y no quieren escucharle así. Yo le digo, macaquico, cacuquico. Como en una noche en el museo, ¿no? ¿Por qué les queremos imponer una carga que ni nuestros padres, la ley era imposible de llevar? Que nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. Y entonces establecen que nada más cumplan 4 cosas sencillas: fornicación, ahogado de sangre, sacrificado a los ídolos y toda contaminación sexual. Cosas obvias del cristianismo. Pero dice que aquí que Cristo Jesús, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos un solo y nuevo hombre. Ya vimos que somos un solo pueblo, hizo un solo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo con los judíos, matando en ella las enemistades. En la cruz Cristo mató las enemistades entre los judíos y los gentiles, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuántos saben que el endemoniado gadareno era un gentil? Y Jesús le dijo, no me sigas, ve y anuncia el evangelio a Decápolis y ciudades. ¿Cuántos saben que la mujer sirofenicia era una mujer gentil, a la cual Jesús le concedió darle el alimento de los hijos a los perrillos? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Cristo, los unos judíos y los otros gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que diga conmigo esto: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos judíos,
somos israelitas, somos pueblo de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El misterio de Pablo va más allá del rapto, que ya vimos en 1 Corintios, ¿verdad? No todos dormiremos, sino todos seremos transformados a la final trompeta. El misterio de Pablo va más allá del rapto, es que Dios hizo de ambos pueblos, el judío y el gentil, un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo, y que los gentiles que no eran ciudadanos de Israel ahora son conciudadanos injertados en Israel, que es el olivo. Vaya conmigo ahora a Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6. Efesios 3, 3 al 6. Y vamos a continuar con el misterio. Vamos a leer desde el 1. Porque por esta causa yo, Pablo, prisionero. Estoy a tú no entiendes. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, en griego es oikonomía, administración, economía, mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pone atención acá. Cuando viene esa ruptura, cuando viene esa lucha entre los judíos que decían los gentiles tienen que guardar la ley, el que podía enseñar acerca de ese cambio de la agenda de Dios era Pablo, porque le fue entregado por revelación. Y lo más curioso es que Dios le entregó el misterio a la persona más difícil, porque si se lo hubiera entregado a Pedro, Pedro era un tanto, conocía la ley, conocía la palabra, pero no tenía tanto arraigo, tanto celo judío. Pablo, cuando se presenta a sí mismo, dice que él era de pura cepa, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, instruido a los pies de Gamaliel, el más grande maestro de Israel. Él odiaba a todos aquellos que predicaban algo que no fuera Moisés, y los perseguía. Y perseguía a la iglesia. Y Dios dice: sí, estás muy celosito. ¿Crees que la salvación viene por guardar las obras de la ley? Bueno, te voy a mostrar que mi gracia supera todas las cosas. Y ahora yo voy a salvar a la gente gentil por la pura fe. Y te voy a hacer a ti ministro de ese evangelio. Y dice Pablo: yo soy administrador de este misterio. Yo soy el que Dios le encargó esto para los gentiles. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Aquí hay 3 cosas que quiero que pongamos atención, y ya vamos terminando, vamos cerrando. 3 cosas. Hay 3 detalles que Pablo nos da en cuanto al misterio. Primero, el misterio tiene que ver con la resurrección y el rapto. Amén. La resurrección y el rapto es parte del misterio de Pablo. Amén. Resurrección y rapto. 2. Estoy como los niños. 2. Sucederá, este misterio se va a cumplir completamente a la final trompeta, en la 7ª trompeta. Lo vimos en el tema pasado. Amén. Se escuchará, lo vimos en Apocalipsis 11, lo vimos en Corintios, bueno, a la final trompeta. 3.
este misterio fue revelado ¿a quiénes? A los profetas. Amén. Este misterio fue revelado a los profetas. Lo dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Escucharon? Ahora acompáñame a Apocalipsis 10:7 y agárrate los pantalones. Apocalipsis 10:7. ¿Qué les parece si leemos desde el 1? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Imagínenselo, por favor. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, el misterio, ¿ok? Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días, aquí está el misterio, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Cuándo es esto? La trompeta. ¿Qué sucede en la trompeta? Resurrección y rapto. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando suene la trompeta, escúchame, va a ser al final de los 3 años y medio de gran tribulación. Vamos a ver lo que va a suceder ahorita en ese momento. Vamos a Daniel 12. Y cuando suene la séptima trompeta se va a consumar el misterio. ¿Cuál es el misterio? El pueblo judío y gentil van a ser hechos completamente un solo hombre. Daniel 12. Vamos a leer solamente el versículo 1, 2 y 7. Después puede leer todo Daniel. ¿Ya lo tiene? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Lo explica en el capítulo 9. En aquel tiempo, cuando la Biblia habla de aquel tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué es eso? Gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes? Judíos cristianos. Ellos serán libertados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué es esto? Resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe, ¿qué?
la dispersión del pueblo santo. ¿Qué es la dispersión? En estos 3 años y medio de gran tribulación, van a estar siendo los judíos destruidos, van a estar siendo atacados por las naciones que los odian. Va a ser gran tribulación. Podemos ver un poco de lo que es la gran tribulación por la historia pasada, por la historia actual de lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. En el pasado, los pueblos enemigos de Israel entraban y tomaban a las mujeres embarazadas y les abrían el vientre y sacaban a los bebés y los dejaban morir. En presencia de los familiares violaban a las vírgenes, degollaban a los papás. Los grupos terroristas han tomado a las personas, sus enemigos, y han atado sus 4 extremidades con cuerdas a coches y los han destrozado vivos. Después los han mutilado. Mutilaron a un hombre que pusieron su cuerpo sobre un palo, lo quemaron y la cabeza la usaron para jugar fútbol por 3 horas. Al final no podían enterrar nada de aquel cuerpo que destruyeron. Hay historias horribles de lo que hacen los grupos contrarios a Israel. Y no voy a decir el nombre así completito porque luego en YouTube me bajan la predicación, pero comienza con Is y termina con Lam. Porque son contra el pueblo de Dios. Son la bestia de Daniel, que tiene una apariencia totalmente distinta de los demás, que holla con los pies. Pero se va a levantar Miguel, el príncipe de parte del pueblo de Dios, para proteger al pueblo de Dios, y esa tribulación va a suceder por 3 años y medio, y al final se va a escuchar la gran trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar. Va a ser el misterio de Pablo, porque Dios va a hacer de los 2 pueblos uno solo. ¿Por qué? Porque en ese momento ya somos de Cristo, pero ellos no. Y hasta que ellos no entren a la salvación, el plan de Dios no está completo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Jeremías 30, 6 al 7 dice: preguntad ahora y ved si da a luz el varón. ¿Por qué veo a todos los hombres con las manos sobre sus lomos como mujer de parto, y se han puesto pálidos todos los rostros? Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será liberado. La tribulación. Todo Israel va a estar como una mujer con dolores de parto. Las mujeres que han tenido dolores de parto saben lo que es eso, ¿no? Así va a estar toda la nación, con horrible dolor. Cuando Israel sea restaurado, será la resurrección. Dice Romanos 11:15, ya lo leímos: porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Escúchame, hay una porción en Hechos 3, 20 y 21, la voy a leer, no lo busques. Hechos 3, 20 y 21 dice: y él envía a Jesús, está predicando Pedro, y él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Jesús se fue al cielo, fue raptado, fue llevado al cielo. En Hechos capítulo 1 dice que todos le vieron subir, y dice la palabra aquí, Pedro está predicando en Hechos 3, que Jesucristo está arriba en los cielos esperando. ¿Qué está esperando Jesús? Esperando la restauración de todas las cosas que Dios habló por boca de los profetas. ¿Cuál es la restauración de todas las cosas? Que Israel crea en Jesús. Hay quien dice o ha dicho: es que el evangelio no ha llegado a todo el mundo. Quiero decirte, el evangelio ya llegó a todo el mundo. Que lo hayan desechado es otra cosa. Pero todas las naciones de la tierra ya fueron evangelizadas, todas, hasta la ventana 1040. De hecho, las 7 iglesias de Apocalipsis están en Turquía, donde son islámicos ahorita. El evangelio ya fue predicado, todo el mundo ha recibido el evangelio. ¿Qué está esperando el Señor?
la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. Ponte a leer a todos los profetas y solamente hablan de la restauración de Israel. Jesús está esperando la restauración de su pueblo. ¿Y sabes que los gentiles tenemos un papel en esto? Para empezar, orar por Israel. Segundo, llevar el evangelio a Israel. Dios le dará gracia a la iglesia para atravesar la tribulación. Hay quien dice, hay quien enseña que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que el rapto va a ser antes de la tribulación. La iglesia general cree que hay 7 años, no va a haber 7 años. Y creen que el rapto va a ser antes de la tribulación. Creen lo siguiente, que nosotros vamos a estar en el cielo disfrutando de la presencia del Señor por 7 años, mientras el pueblo de Israel está sufriendo la peor de las tribulaciones. Y eso está incorrecto, porque somos un solo pueblo. Juan escribió en Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Compañero en la tribulación. Pedro dice que es necesario que pasemos por mucha tribulación y prueba. Alguien puede pensar, y en la teología del reemplazo y en la teología apocalíptica equivocada se dice que Dios, es imposible que Dios permita que la iglesia pase por tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, y usan versículos como ese. Pero ese versículo habla de la ira del infierno. Pero Pedro, Juan y otros dicen que tenemos que pasar por tribulación. Y que cuando pasemos por diversas pruebas debemos de gozarnos, porque Dios está produciendo en nosotros paciencia. Quiero terminar con este punto. Jesús dijo que el tiempo del fin, cuando venga la gran tribulación, cuando venga todo esto, va a ser como en los días de Noé. Y con esto Jesús está explicando que Noé es una figura profética para el tiempo del fin. Eso está en Mateo 24:37. ¿Qué pasó con Noé? Noé vivía en medio de la depravación más horrible de su época. Y quiero decirte que hoy también ya estamos como Noé, viviendo en el tiempo de la depravación más horrible de la época. Fui a renovar mi INE, que lo tenía ya vencido, no lo había podido renovar, y fui ahí. Y mientras esperábamos, mi esposa y yo, tiene una pantalla con todas las informaciones del INE y varias cosas acerca del documento. Y me impresionó que más del 70 o 80% de la propaganda era para explicar que tú puedes pedir que en tu INE se ponga que tú eres, no eres todas ni todos, eres todes. Y en esos videos explicaban que en México todavía no se ha aprobado la identidad de género como algo legal, pero tú puedes poner tu preferencia o cómo quieres ser reconocido. LGBTQ y más, no sé qué. Si tú te sientes un delfín o si crees que eres un gato, puedes ponerlo ahí, literalmente. Platicando con varios amigos nuestros, es impresionante que ahorita está sucediendo que todos los niños y niñas de 10, 11, 12 años están entendiendo, les está cayendo la revelación de que no son mujer, son hombre. O que el muchachito no es hombre, es mujer. Y nos platicó un amigo que en estos días una muchachita de 11, nos platicaron en San Francisco del Rincón, tiene un amigo vecino, amigo desde la infancia, y su hija bajó con una cartulina con algunos ejemplos con sus abuelitos para decirles: abuelitos, yo no soy ella, soy él, y quiero que me llamen de tal, porque yo tengo ese derecho de creer que se me trate como lo que yo quiero ser. Y los abuelitos que no son cristianos, son de la 14, le dijeron: mira, mija, y voy a decir un nombre X, ¿no? Usted nació Camila y aquí le vamos a llamar Camila. Y usted quiere que le digan como usted quiere que le digan en otro lado, pero aquí con sus abuelos en esta casa le vamos a llamar Camila. Gente que vivió en tiempos que no eran tan depravados. Se están haciendo leyes para que haya baños para
para todos. Los que son maestros saben de lo que estoy hablando. Está bien difícil ya ser profesor, porque te están imponiendo que tú enseñes el mal, la perversión. Se está apoyando el aborto, se está defendiendo el aborto, se está incentivando que se promueva el aborto. Se está promoviendo la liberalidad sexual a los niños, que ellos puedan conocer desde muy pequeños cosas que no están listos para entender o para aprender más bien. Se les está despertando el apetito sexual desde muy temprana edad. Está habiendo un bombardeo de inmoralidad sexual a nuestros niños. Y por favor, hermanos, no dejen que sus hijos tengan celulares inteligentes hasta que no sean jóvenes, porque a través de un celular la pornografía está allí, a la mano. La inmoralidad está a la mano. Es como si tú le entregaras a tu hijo de regalo. Hoy lo que más se compran son tablets y teléfonos inteligentes para niños. Y es como si la gente estuviera yendo a una tienda de armas a comprar un revólver cargado y entregárselo a su hijo para que juegue a la ruleta rusa. Eso estás haciendo al darle ese celular. Yo no estoy diciendo que no puedes tener a tu hija a un lado viendo tu celular, algún programa que tú ves cuál es y que tú le dices nada más vas a ver esto. Es una cosa distinta. Pero otra cosa es regalarle un celular para que esté durante la noche, mientras tú estás dormido, esté viendo pornografía. Y ahí hay homosexualismo, lesbianismo, hay toda clase de mal, hay violencia. Dice la palabra que Dios vio que el designio del corazón del hombre era de continuo hacer el mal y dijo: me pesa haber hecho al hombre, raeré de la tierra a todo hombre y a todo animal. Pero dice la palabra, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le preparó un arca. Y Noé vivió en la gran tribulación. Y él recibió gracia para atravesar la tribulación de sus días. Hermanos, Dios nos va a dar gracia para atravesar todo lo que estamos viviendo. Pero si la queremos, esa gracia. Por un lado va a haber personas comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Hay muchos que, como en los tiempos de Noé, van a decir no pasa nada, no viene el Señor. Están diciendo que el juicio, están diciendo que Dios y todo está re bien, la fiesta está re padre. Pues mira, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo voy y aguanto las predicaciones del pastor Arturo, del pastor Fabián, de Mauricio, que nada más se la pasa llorando. Y yo voy, hasta doy mi diezmo y no soy tan malo, no estoy tan mal. Y el tiempo se está acercando. El diluvio venía, no se veían nubes, no caían gotas, ni conocían lo que eran las gotas de la lluvia. Y así también la iglesia de hoy no sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de gran tribulación. No entienden lo que estamos hablando cuando estamos hablando de los tiempos del fin. No entienden qué, cómo y cuándo, cómo va a pasar todo esto. Pero lo que sí estamos seguros es que ya está empezando a suceder. Y cuando Noé acabó el arca, dice la palabra que entró él y su familia y todos los animales. Y yo no puedo imaginar cómo es que la gente, viendo los animales de pareja en pareja subiendo, no se apercibieron. Y dice que Dios cerró la puerta del arca. Y ahí está Noé, su familia, los animalitos. La jirafa no decía nada. Estaban todos apretaditos, oliendo animal, ese lugar. Porque no me imagino que los animales se aguantaron las ganas de soltar un gas. Y yo me imagino que en ese momento Noé y su familia, o estamos bien locos, o vamos a ver algo impresionante. Y dice que en ese momento
empezó a llover y explotaron las fuentes de la tierra. Las aguas de abajo explotaron, y las aguas de los cielos no eran nubes, era un techo de agua que existía en ese tiempo. Se abrieron las cataratas de los cielos y fue un aplastamiento de aguas y empezó a llover, y la gente quiso ser salva. Imagínate el pánico de Noé, de su esposa, de sus hijos y nueras, escuchando los gritos de la gente allá afuera: abran la puerta. Y dice que Dios no la abrió más. Hubo 100 años de predicación de Noé y nadie se convirtió. Y en esta iglesia hemos estado hablando año tras año. Y antes de que esta iglesia naciera, Dios ha estado hablando por décadas a través de la iglesia. Yo desde niño he escuchado esto. Dios ha estado alertando: el tiempo del fin viene, el tiempo del fin viene, el tiempo del fin viene. Y la iglesia está viendo las noticias que se le está presionando a Israel para apoyar y respaldar la creación de otro estado palestino, que significa literalmente filisteo. Estamos viendo cómo la abominación desoladora está a punto de suceder y que van a ser 3 años y medio de gran tribulación, y todavía no entendemos que el diluvio está empezando a caer. Y salimos de aquí sin entender que somos la última generación y que tenemos la responsabilidad. Escúchame, tu responsabilidad en este tiempo es santificarte, cuidar tu salvación con temor y temblor y dar el evangelio. Esta iglesia para eso nació. Puerta del cielo. El evangelio. La predicación del evangelio. Si no predicamos el evangelio, no somos puerta del cielo. No somos iglesia de Dios. Pero viene el día, hermanos, que la restauración de todas las cosas, el pueblo de Israel se va a convertir. Cuando estén a punto de ser exterminados, su Mesías va a aparecer. Van a creer en Él y en ese momento se va a escuchar la trompeta. Los muertos van a resucitar y la iglesia gloriosa va a ser raptada. Muchos se van a quedar, no van a ir a las bodas. Van a las bodas y regresan inmediatamente, y es el juicio de Jesús contra todas las naciones. Dice la palabra que en esa guerra los enemigos se les va a empezar a pudrir la piel, los ojos, y ellos van a estar vivos viendo cómo se les pudre la piel, cómo se desintegran, y también sus caballos se van a empezar a pudrir. Y el ángel va a gritar: vengan aves de los cielos a comer el gran banquete, carne de reyes y de sus generales. Y vendrá el Señor y peleará desde el monte de los olivos. Todavía falta mucha escatología, amén. Pero no se trata de saber, se trata de prepararnos. Prepárate, iglesia, ponte de pie. Cierra tus ojos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? Yo quiero hacer algo distinto. Cierra tus ojos. Si hay alguien en este lugar
que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, y te das cuenta que si hoy fuera el día del fin, tú serías juzgado y condenado por Dios. Tú no le has dado tu vida. Te invito a entregarle tu vida a Cristo Jesús. Si tú lo quieres hacer en esta tarde, levanta tu mano donde estás. Si tú no eres salvo, levanta tu mano. Hay alguien, déjala levantada. Muy bien, una persona. Hay alguien más que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Levante su mano bien en alto, que yo lo pueda ver, que te pueda ubicar. 2 personas, 3 personas, 4 personas. Hay alguien más, deja la mano levantada. 5 personas, 6 personas. Levanta tu mano si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Te invito a hacer algo más. Todos los demás con ojos cerrados, pasa aquí al frente donde yo estoy. Ven aquí rápido. Ven. Todos los demás orando con ojos cerrados. Pasen aquí. Todos orando. Pasa rápidamente aquí al altar. Si hay alguien más que realmente dice, yo no soy salvo, mi vida no es de Jesús. No importa si tú has venido cientos de años aquí, pero tú hoy te das cuenta, tú estás lejos del Señor y quieres entregar tu vida, pasa rápidamente aquí. Rápido, ven aquí. Sentí del Espíritu Santo hacer esta invitación. Ahí donde estás, aquí donde estás. El haber pasado aquí significa que estás confesando a Jesús delante de los hombres. Estás confesando a Jesús delante de los hombres. Y Él también te confesará delante de su Padre que está en los cielos. Dile al Señor Jesús: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Yo no quiero estar fuera del arca. Yo quiero estar en Cristo. Yo quiero estar dentro del arca de salvación. Díselo: yo quiero estar dentro de Cristo. Perdona mis pecados. Díselo: perdona mis pecados. Perdona mi vida de pecado. Perdona mi vida de desvío. Perdóname que he estado separado de ti. He vivido en la carne. He vivido en el pecado. Perdóname. Y te entrego mi vida. Los pastores vengan acá. Los servidores, pónganse atrás de ellos y empecemos a orar por ellos. Dile con todo tu corazón: permite que el Espíritu Santo te toque. Y dile al Señor: te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Señor, sálvame. Sácame del pecado. Libérame del pecado. Libérame del pecado. Rompe mis cadenas. Rompe las cadenas de la esclavitud de Satanás al pecado. Oh Señor, sálvame. Te doy mi vida. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Hazme tuya. Hazme tuyo. Envía tu buen Espíritu Santo a morar y a habitar dentro de mi vida. Envía tu Espíritu Santo a morar dentro de mi vida. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva criatura. Hazme tu hija. Hazme tu hijo. Sálvame de esta perversa generación. Sálvame de esta perversa generación. Señor, que yo pueda hallar gracia delante de ti para este tiempo de juicio.
que yo pueda ser hallado en Cristo Jesús, escondido en Cristo Jesús, guardado en Cristo Jesús. Cámbiame, 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 transfórmame. Sopla en mí, Señor, el espíritu de vida. Servidores, continúen orando por esas personas. Y yo quiero hacer una segunda invitación que siento del Espíritu Santo. Dios está llamando a la iglesia a consagrarse en este último tiempo. Y si tú quieres consagrarte al Señor, también pasa al frente en este momento. Ven aquí adelante y dile al Señor: yo quiero consagrarme a ti. Arrodíllate aquí enfrente del altar. Es delante de Dios, es delante de Dios. Arrodíllense aquí enfrente y vamos a hacer esto como una respuesta al cielo. Una respuesta al cielo. Dígale al Señor: Señor, yo consagro mi vida. Si le aumentas un poquito a la música para tener un ambiente de adoración aquí. Consagro mi vida, Señor. Yo quiero guardarme del pecado, guardarme del mundo, guardarme de esta época perversa. Señor, quiero estar con aceite en mi lámpara. Quiero estar con luz, Señor, en medio de la oscuridad. Quiero estar viviendo para ti, Señor, pensando en ti, preparándome para ti, obedeciendo tu voz, obedeciendo tu guía, Señor, siendo transformado, siendo santificado, siendo apartado, enamorándome más de ti, Señor. Me consagro a ti en este día. Me consagro a ti en este día. Señor, mi vida es tuya. Señor, ya no me pertenezco. Soy tuyo, soy tuyo, soy tuya, soy tuya, soy tuyo. Señor, vivo para ti. Yo para esta hora nací. Señor, permite que yo resplandezca con la luz de Cristo Jesús. Como Noé, quiero hallar gracia delante de ti, Señor. Derrama gracia sobre esta iglesia. Derrama gracia sobre nuestras vidas. Señor, derrama gracia sobre esta generación. Oh, conságrate ahí donde estás. Dile al Señor: Señor, me entrego a ti. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Me entrego a ti. No permitas que sea un tibio. No quiero ser un laodicense tibio, ni frío ni caliente. Tú vomitas a los tibios. Tú vomitas a los tibios. No nos vomites, Señor. No nos vomites, Señor. No nos vomites, Señor. Sigue orando, sigue orando. Háblale al Señor lo que hay en tu corazón. Háblale al Señor lo que hay en tu corazón. Háblale al Señor. Habla con Él. Oh, Señor. Habla con Él. Quebranta toda iniquidad de nuestras vidas. Destruye toda iniquidad de nuestras vidas en tu iglesia. Purifica, Señor, a tu iglesia como se purifica el oro, como se purifica la plata. Señor, quita las escorias, quita la inmundicia, quita, Señor, todo fruto de la carne, toda obra de la carne, Señor, toda impiedad.
toda inmoralidad, toda injusticia, toda perversión, todo camino de pecado en nuestra vida, toda práctica pecaminosa sea, Señor, cancelada en la vida de tus hijos, Padre, y que haya total y absoluta libertad en el Espíritu Santo, Señor, en tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, disipa las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús, disipa las tinieblas y que tu luz irrumpa en nuestra vida. Lava, limpia la casa, lava tu templo, Señor, purifica tu templo, Señor, levanta a tus hijos, levanta a tu iglesia, prepáranos, Señor, para el último tiempo, para la gran cosecha, para el tiempo de la tribulación, para el tiempo, Señor, de los últimos tratos tuyos con la tierra, Señor. Prepara una iglesia gloriosa, sin arruga, sin mancha. Prepáranos, purifícanos, vístenos con las vestiduras de lino fino, vestiduras de justicia, vestiduras de salvación. Oh Jesús, derrama tu gracia sobre la iglesia, derrama tu gracia, derrama tu gracia, derrama tu gracia. Derrama tu gracia. Derrama tu gracia. Oh Dios. Oh Dios. Señor Jesús, anhelamos tu venida. No tenemos miedo a la tribulación porque, Señor, es inmediatamente que tú te manifiestas. Y ya queremos verte. Ya queremos ver tu reino. Ya queremos ver a tu pueblo, Señor Israel, entrando en la salvación. Ya deseamos ver tu reino sobre las naciones de la tierra. Ya deseamos ver la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu sobre cada nación de la tierra. El Espíritu y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Dígalo conmigo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Dígalo conmigo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Pase